Me gradué y ¿ahora qué? A ti nadie cuando terminas medicina te explica cuáles son los papeles que tienes que sacar, cómo se hacen los trámites que tienes que completar, cómo afiliarte a tu EPS, qué es una ARL, a qué fondo de pensión afiliarte o qué es un fondo de pensión, cómo registrarte en tu seguridad social, qué es el MIPRES, qué es el RETUS, cómo te tienes que inscribir, cómo se saca la tarjeta profesional, absolutamente nadie. Y yo sí creo que sí es importante para los futuros profesionales de la salud, no solo los médicos, y en general yo creo que cualquier carrera tener en cuenta cuáles son los siguientes pasos para cuando uno se gradúa y realmente nadie te prepara para eso. No hay como una mini clase administrativa de, por ejemplo, cuáles son los tipos de contrato que existen, que la mayoría de contratos para los trabajadores de la salud son por prestación de servicios. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es pagar una planilla? ¿Por qué es importante pagarla? ¿Por qué en un contrato laboral no se paga? Ese tipo de cosas que la verdad tú vas a tener aprendiendo en el camino. Y me parece importante hablar de esto porque nadie lo sabe, y adicionalmente entre nosotros mismos nos damos cuenta cómo nos vamos tropezando los unos con los otros en el camino, y es básicamente un ciego preguntándole a otro ciego. Entonces en mi grupo de amigas o mi grupo de conocidos preguntándonos: oye, ¿tú sabes cómo sacar la póliza? ¿Tú sabes a qué fondo de pensión me debería afiliar? ¿Tú sabes cómo funciona esto y lo otro? Y creo que ahora con la inteligencia artificial y con las nuevas herramientas es un poco más fácil enfrentarse a estos problemas, digamos que cotidianos, o de la cotidianidad administrativa que tiene que enfrentarse un médico recién graduado, pero no hay nadie que te guíe o que te diga específicamente cómo es, y ya enfrentarse al mundo laboral, porque una cosa es estar un año de internado en el que sí, por supuesto, estás trabajando, es un trabajo de domingo a domingo, de muchísimas horas, muchas veces sin descanso, y eso absolutamente nadie lo niega porque definitivamente es un trabajo. Pero una cosa muy diferente es un trabajo donde ya el que firma eres tú, donde lo tienes que buscar tú, porque al final de todo el ejercicio académico que uno hacía en la universidad te lo ponía la universidad. Te decían a qué hospitales ir, a qué hora, quién iba a estar pendiente de ti, a dónde llegar, cómo llegar, qué hacer, etcétera, etcétera. Y el único trámite por el que tú te tenías que ocupar era básicamente gestionar tus notas al final de la rotación y llevarlas a donde correspondía para que eso te lo puedan computar en tu promedio. Eso era lo único que había que hacer. Entonces sí creo que es importante y sería importante comunicarle a los futuros médicos o a las futuras personas de la salud o a las personas en general que cuando uno sale de la universidad se estrella con una realidad difícil, con una realidad que no siempre es agradecida. Yo conozco personas que han tenido muchas dificultades buscando trabajo porque hay muchas trampas, digamos que hay como pedazos un poco quisquillosos, hay letras pequeñas de las que uno realmente no sabe y que sí es importante aprenderlas a identificar. Y más uno como recién egresado creo que va también un poco ingenuo al mundo, donde todo el mundo cree que todo el mundo va a actuar de buena fe y nada malo va a pasar. Tengo un par de anécdotas que me dan un poco de tristeza, pero que me ayudan a darles un ejemplo de cómo está funcionando realmente la contratación en Colombia para el personal de salud recién egresado. Muchas veces las personas para buscar trabajo se van a plataformas de trabajo masivas, que ustedes ya sabrán cuáles son, y cargan su hoja de vida, cargan sus datos, aplicando para un empleo o esperando, digamos que hacer su perfil un poco más atractivo para que una entidad prestadora de servicio, una institución prestadora de servicio, una farmacéutica, etcétera, 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 coja su perfil y pues lo contrate o al menos le conceda una entrevista. Muchas veces cuando los médicos, especialmente los recién graduados, que en la historia clínica, que en la hoja de vida tienen como experiencia laboral pues el internado, porque uno realmente no tiene más experiencia laboral que eso, y es otro punto que vamos a tocar más adelante, las personas inescrupulosas cogen tu hoja de vida, se hacen pasar por
entidades prestadoras de salud o instituciones prestadoras de salud, en donde te llaman y te dicen: hola, María Paula, tenemos tu hoja de vida, estamos interesados en contratarte. Generalmente te ponen unos salarios exorbitantes, te vamos a pagar 8 millones por consulta de medio tiempo, que es algo que digamos que realmente no es común. No sé si no es que no pase, pero pues no es un salario común cuando uno entra a la oferta laboral en Colombia para médicos recién egresados, médicos generales. Entonces uno ingenuamente dice: ay, qué tal que sí sea verdad, y me llaman y yo perda la oportunidad, y esas personas te dicen: listo, necesitamos unos cursos. Hay unos cursos que sí son obligatorios para prestar un servicio de salud en Colombia para ciertas entidades, pero digamos que uno ya sabe más o menos cuáles son esos cursos. Si quieren un video sobre eso lo podemos hacer después. Y generalmente estas personas que están intentando engañarte te piden otro paquete de cursos, que son unos cursos que uno nunca ha escuchado, que si una empresa te vendió los cursos que sí son realmente, tú les preguntas y esas empresas dicen: no, yo nunca he escuchado de eso, o si lo he escuchado, la verdad no sé dónde lo puedan vender o no sé dónde puedan prestar digamos que la atención de esos cursos o de esos servicios. Entonces uno empieza a dudar un poco y las personas que te están intentando contratar te empiezan a presionar. Entonces tienes que hacer el pago antes de las 4 de la tarde y son las 3:30 de la tarde, rápido, porque si no otra persona va a coger tu cupo, se va a cerrar la convocatoria, solo lo puedes hacer en esta empresa y solo en esta empresa, y no puede ser en absolutamente ninguna otra porque solo la validamos acá. O sea, todas esas son banderas rojas que te tienen que alertar a que algo no está bien. Lo que está sucediendo no está bien, no es normal que una empresa te pida ese tipo de cosas. Además, así los procesos de contratación son un poco largos y no suceden así de un momento para otro. Y no solo eso, sino que las empresas no tienen por qué cobrarte para aplicar a un trabajo, ni tienen por qué solicitarte algo. De hecho, es muy triste porque es tan común que si uno entra a las páginas de las EPS grandes del país o de las clínicas o hospitales grandes del país, en la parte de abajo donde dice contratación en las páginas web, cuando tú picas ahí sale un aviso gigante que dice: nosotros no hacemos contacto para contratación por WhatsApp, sino por medios de correo oficial, y no recaudamos dinero ni pedimos dinero a los posibles aspirantes. O sea, es tan común que a la gente le pidan plata, que los estafen con cursos, con trabajos que, Dios mío, prometen un montón de dinero pero que realmente al final no cumplen, que las entidades se ven obligadas a sacar comunicados para que los médicos no caigan. Y me da mucha tristeza porque yo siento que esto pasa sobre todo para los médicos recién egresados, que nosotros no sabemos muy bien cómo funciona el sistema, estamos aprendiendo, hasta ahora nos estamos involucrando, no tenemos experiencia laboral, y hay gente que se toma el tiempo de hacer cuentas falsas, correos falsos y toda una estrategia de comunicación falsa para engañar a personas que solo quieren trabajar. Entonces creo que esa es una cosa para tener en cuenta, es una cosa que lastimosamente es muy común, que tienen que tener mucho cuidado. No significa no buscar trabajo, significa hacer las cosas con cuidado. Si puedes tener el acompañamiento de una persona que ya haya pasado por este proceso, pues muchísimo mejor, o un familiar tuyo que sepa algo sobre contratación, seguramente lo vas a encontrar, que te ayude a guiarte en este proceso para que no cometas el error de verte en una situación difícil por presiones externas, o que te terminen estafando o sacando plata o sacando tus datos personales, que pues es lo que a mí me parece peor. Entonces esta es una parte de lo que es salir al mundo como médico general. La siguiente parte es la experiencia laboral. En la hoja de vida, uno realmente experiencia laboral tiene el internado. Si te tocó tu año rural, pues tienes tu experiencia de tu año rural, que eso igual si ya es un contrato laboral con el Estado, etcétera, 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 mientras que cumples un requisito y ya después te darán tu tarjeta profesional. Pero pues eso ya cuenta como experiencia laboral. Imaginemos que no hiciste rural, sino solo saliste del internado a la vida laboral directamente. Entonces en estos casos también se hace muy difícil buscar trabajo, porque tú entras a internet y la mayoría de ofertas laborales dicen médico con mínimo 1 año de experiencia, y muchas personas a veces no cuentan el internado. Puedo entender por las dos partes, porque a veces no lo cuentan. Sin embargo, sí es muy difícil encontrar esa entidad o esa institución que te dé la primera oportunidad de decir: ok,
te doy la oportunidad de que vengas a trabajar para mí como médico recién egresado. Ahí me he dado cuenta que hay olas de contratación, hay unos meses donde no contratan absolutamente nadie, hay meses donde están necesitando a todos los médicos del planeta y hay que empezar a ver y hablar con las personas y con las personas con las que te graduaste para identificar un poquito estos picos, pero sí es importante tener en cuenta que muchas veces esto no es justo y lo puedo ver por las dos partes porque muchas veces las instituciones que necesitan prestar el servicio necesitan a alguien con un poco más de experiencia y es completamente válido, pero también es un poco complicado porque también uno necesita a alguien que le dé la oportunidad para aprender, para ejercer, idealmente bajo pues algún tipo de acompañamiento para pues poder como ejercer el ejercicio profesional de una forma más tranquila, más segura. Entonces creo que este es otro punto que nadie te explica y que cuando uno empieza a ver es un poco frustrante. Yo la verdad tuve la fortuna de que la persona que a mí me contrató pues digamos que me aceptó sin ningún pero, sabiendo que no tenía experiencia previa y en este momento estoy aprendiendo muchísimo, estoy en consulta externa y me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, lo disfruto siempre que voy, es espectacular, pero sí me he dado cuenta que ha sido un obstáculo con el que la gente se enfrenta. Entonces este no es un video para desmotivar, no es un video para decir no hagan las cosas, es que todo es muy difícil, no se puede hacer nada en Colombia, no se puede ejercer, entonces me quedo en mi casa durmiendo, no. Es un video para generar conciencia de lo que viene después del día del grado. A ti te entregan el título y tú sientes mucha emoción y dices, voy a empezar a buscar trabajo, ya inicié el trámite de mi tarjeta profesional, vamos a empezar a buscar. Y uno se encuentra con una realidad que muchas veces es muy triste y es algo que he discutido con muchas personas, con médicos generales que ya estaban graduados hace rato, con especialistas, con gente que se graduó conmigo, con personas que no se han graduado. Entonces sí me parecía bueno dar un contexto de cómo es el panorama general después del grado para que no se estrellen y así al menos esto le puede servir a una persona para al menos prevenir futuras ocasiones en donde puedan haber momentos incómodos, en donde te puedas ahorrar dolores de cabeza. Pues bien, sé que esto no es una guía de cómo hacer las cosas, pero sí creo que es un abreojos muy grande a lo que viene y cómo prepararte mental, emocionalmente e incluso intelectualmente, porque averiguando qué es lo que viene para esta nueva etapa de tu vida. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por ver mi video. Los invito a seguirme en mis redes sociales.